Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro curso de Python básico 2024. Estamos por el video número 11 o clase número 11, como ustedes lo quieran llamar. Mi nombre es Juan Pajic. Bueno, ese no es mi nombre, ese es mi nombre artístico, dirían aquellos, pues, ¿verdad? Mi nombre, pues, el ingeniero Juan Pablo Ruiz, pero conocido en las redes sociales como Juan Pajic y en el canal de YouTube también. Bueno, pues vamos a dar continuidad al tema que hemos estado trabajando. Ayer estuvimos trabajando sobre las cadenas. Realmente estuvo muy interesante el día de ayer, ¿verdad? Quienes se conectaron, ¿sí? O quienes vieron el diferido del video, estuvo muy, muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a crear un nuevo archivo. Lo vamos a llamar 11 cadenas.py porque es continuación. Entonces tenemos ya nuestro archivo creado también acá, ¿verdad? Voy a regresar a normal esto. Le voy a poner un huge de tamaño. Entonces pónganle la tos que a veces me da. No es tos, no es tos, sino que se me cierra la garganta. Se me inflama la campana, dicen, se me inflaman las amígdalas y se me cierra un poco el ducto. Eso es lo que realmente me pasa y es lo que he estado teniendo las circunstancias difíciles, pero es a raíz del pulmón. Entonces, cuando ustedes me oyen toser, me oyen que me quedo sin aire como ahorita, es directamente porque me quedo, me falta aire, pues simple y sencillamente me falta aire, pues, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, la tos no es porque tenga gripe, porque tenga tos, porque tenga algo en la garganta raspándome, no, nada que ver. Es precisamente porque me quedo sin aire, ¿verdad? Ni me puedo conectar todos los días por la hora, pero estoy al día. Excelente, Carlos. Bienvenidos a todos entonces, pues. Bueno, comencemos pues porque no es una clase médica, ¿verdad? Pero está bien que ustedes también conozcan de lo que me está ocurriendo. Bueno, pues, por si un día tengo que dejar heredado a alguien el canal para que lo continúe, pues, ¿verdad? No, hombre, son cuentos, todavía no, ni llamemos eso. Ok, pues, bueno, continuemos con más métodos que podemos conocer en las cadenas. La clase de ayer estuvo muy interesante. Entonces, veamos. Podemos tener, no hay profes de este nivel para eso. Bien, hay, hombre, y hay mejores en YouTube todavía. Yo hago lo que puedo y hago el esfuerzo. Me apasiona enseñar, es diferente. Y saben ustedes que alguien puede ser muy bueno en un lenguaje, pero no sabe enseñar. Yo he visto varios videos y no es por hablar mal de nadie. He visto gente que domina el lenguaje, pero no puede explicarlo. Y yo he recibido clases también con profesores que tristemente saben, no voy a decir que no, sí saben, pero no saben explicar, no saben enseñar. Entonces, eso es muy diferente. Saber dominar y enseñar, pues todavía es un don que da el Altísimo y gracias a Dios, pues me lo proveyó también. Bueno, pues, sigamos pues. Vamos a hablar del método find y del método index. Bueno, creemos una cadena, miren pues, cadena, y le vamos a decir lo que hemos venido haciendo desde ayer. Python es genial, ¿ok? Bueno, conozcamos cómo podríamos usarla. Cadena, si recuerdan ustedes que ayer mencionábamos, si yo pongo el punto, se abren los métodos que existe para este tipo de estructura de datos que son las cadenas. Entonces yo le puedo decir find y le podría decir que busque si está genial. Miren, ¿sí? Si está genial. Entonces yo puedo en este momento hacer un proceso de una búsqueda. ¿Ok? Miren, yo puedo hacer una búsqueda dentro de la cadena. O sea, que puedo mandar a preguntar en dónde se encuentra. O sea, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el índice de posición. ¿Ok? Me va a devolver el índice de posición. ¿Ok? Ahí dice que hay un error, ¿van ustedes? ¿Sí? Pero vamos a verificarlo nosotros. Shell
Python 11 tab, y ahí lo tenemos. No hay un error, sino que la IA de Replit quiere decirnos que podríamos depurar el código, ¿verdad? Miren, nos devuelve 10. ¿Qué nos está devolviendo? Lo explicábamos ayer. Lo que nos está devolviendo es la posición del índice y este comienza en el 0, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces nos devuelve la posición en la que lo está encontrando, ¿ok? Entonces, genial, nos dice que lo encontró en la posición 10, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Imagínense que estamos haciendo un script para validar una contraseña, para validar algún procedimiento. Nosotros podemos venir y decirle, mira, si tú encuentras digamos que nos dice el que nos está contratando, nos dice, mira, yo no quiero que las claves o los usernames puedan tener un código un carácter especial. Bueno, entonces nosotros podríamos venir y decirle, bueno, si tú encuentras un carácter especial, nos digas que en la posición tal, entonces nosotros podríamos venir y decirle al usuario, mira, tu carácter número 7, 8 no es válido para un username o para un password, ¿sí? O sea, nosotros podríamos ir a encontrar por la posición algún dato que nosotros fuéramos a ir necesitando, ¿ok? Bueno, veamos ahora a index. Print cadena punto index es un método también y yo le voy a decir que me diga dónde está ese. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros qué ocurre aquí ahora? 10 y 7, ¿verdad? Entonces nos dice que está en la posición 7. Profe, ¿qué diferencia tiene find y qué diferencia tiene index? A ver quién la conoce. ¿Mm? Ahorita leí el comentario de Jairet, sí, toco madera. Aquí está, cabal, ve, el escritorio es de madera, toco madera para que me pase algo. ¿Ok? Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia de find y de index? Bueno, pues la diferencia entre ambos, find devuelve -1 al no encontrar el valor. Miren, qué interesante es esto, ¿sí? E index devuelve un value error. Probémoslos, pues. Va, digámosle que queremos buscar geniales, ¿sí? Y a esta le decimos que queremos buscar eso, ¿ok? Miren ahora el cambio que hicimos. Nos devuelve -1, o sea, indicándonos un valor negativo. Nos dice, no lo encontré, no lo encontré. Y index nos dice que hay un value error, que la subcadena no fue encontrada y se quiebra el programa. Y se quiebra el programa. Con find no se quebró el programa. Miren, con find devolvió -1. Entonces, ¿qué diferencias tienen? Que uno puede darnos un valor negativo si no se encuentra, es como decir un known, o sea, un null, no lo encontré. Ahora index, como es una posición la que le estamos pidiendo, entonces él es un índice, él dice, mira, el índice no está. Entonces, crea un problema. ¿Podríamos usar find y usar el -1? Realmente va a determinar del proceso que estemos trabajando, ¿sí? Porque si Guido Van Rossem, todos saben quién es Guido Van Rossem, ¿sí? ¿Quién es Guido Van Rossem? A ver, Guido Van Rossem. ¿Quién es Guido Van Rossem? Pero esa no es reciente porque él ya no trabaja en Google. ¿Sí? Mejor pongamos en donde trabaja. ¿Sí? Ok, pues. Él actualmente labora en Microsoft, ¿verdad? Entonces, él es el creador, fundador del lenguaje Python, ¿sí? Entonces, Guido dijo en un momento dado, les voy a crear finding, les voy a crear index. ¿Y con qué fin si index da error? Bueno, porque se puede utilizar para otros casos, como lo vamos a ver más adelante. Y nosotros a través de las excepciones, que también las vamos a trabajar aquí en el curso, vamos a darnos cuenta cómo index en un momento dado podría ser también aprovechado. Entonces es mejor usar find, Carlos. Por el momento tal vez sí, porque te vas a evitar errores. Cuando ya conozcamos de try except, posiblemente index también nos pueda llegar a servir. ¿Ok? Entonces,
no está mal, pero lo tenemos que aprender de una vez. Y es bueno que ustedes sepan qué errores van a dar. Hay que corregir esto porque si no, nos va a estar dando error, ¿verdad? Ok. Pero ya vieron ustedes cómo funcionan. Ok. Bueno, continuemos pues. Podemos tener también a replace, ¿sí? Podemos tener a replace, que es otro método que nosotros también podemos usar. Nueva cadena va a ser igual a cadena. Cadena es la que tenemos ahí arriba ya, pues, ¿verdad? Entonces, no la estoy volviendo a escribir, ¿sí? Cadena, todos la conocemos, ahí lo voy a dejar para que se visualice. Cadena, y le voy a decir punto replace. Miren, es un método, pero este método requiere dos argumentos. Requiere el método viejo, o sea, lo que voy a encontrar, en este caso, pues sería genial. ¿Y por qué lo voy a sustituir? Entonces yo le podría decir que lo quiero sustituir por la palabra increíble. Miren, ¿ok? Entonces yo le digo print, nueva cadena. Y una vez voy a colocar mi print vacío. Y entonces yo ahora tengo un aspecto del replace. Lo que vamos a hacer es que como les envío todo esto, ya estaba, ahí va. Vamos a poner, utiliza dos argumentos para que ustedes lo sepan cuando los estén ejecutando. Veamos entonces acá nosotros, pues. Miren, Python es increíble. ¿Y qué decía originalmente? Python es genial. Si queremos conocer la cadena antes, pues podríamos decirle print aquí. Cadena, podemos visualizar ambos, pues, ¿verdad? Python es genial, Python es increíble. Entonces, el método replace nos puede ayudar también a reemplazar código dentro de la cadena. Una observación muy importante, no podemos sobreescribir la cadena. ¿Por qué no podemos sobreescribir la cadena? No nos dicen en el Facebook, Antonio dice, hola, ¿cómo puedo aplicar a vacantes del extranjero? Pues el curso es una beca gratuita, te comento. Eh, entonces puedes verla desde Facebook o desde el canal de YouTube. Antonio, después te escribiré. Ahora, si tu pregunta es aplicar a vacantes como laborales, eso pues por el momento no estamos ofreciendo vacantes laborales. ¿Ok? Bueno, pues, porque las cadenas son inmutables, dice Carlos. Precisamente por eso creamos una nueva cadena, porque no podemos afectar la que ya existe. ¿Ok? Conozcamos otros. Starts with, miren este, ¿sí? Maneja un prefijo, pero lo quiero escribir en inglés porque me es más fácil y más corto. Prefix, ¿ok? Y ends with maneja un suffix, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso, profe? Miremoslo, pues. Print, cadena, que ya todos la conocemos, es Python, es genial. Starts with, yo le voy a decir Python, miren. Y le voy a preguntar también de una vez, print, cadena, punto, ends with. Y le podría decir que como argumento le voy a decir, genial. Miren esto. ¿Qué tipo de valores me va a devolver? Bueno, me va a devolver valores booleanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le voy a preguntar, mira, la cadena comienza con la palabra Python. Mira, la cadena comienza con genial, termina con genial, perdón. Entonces yo le podría ir a decir, miren, true y true. ¿Ok? Miren, yo le podría preguntar, ¿termina con geniales? Falso, no termina con geniales. Miren. Entonces, ¿para qué también nos puede servir este tipo de métodos? Este tipo de métodos nos pueden servir
para estudiar o analizar una cadena que pudiera ingresar para un tipo de dato que nosotros quisiéramos estar solicitando. Digamos que estamos creando un password, estamos creando que la gente se pueda registrar en nuestra página web. Entonces nosotros podríamos analizar antes de grabar en la base de datos, podríamos analizar lo que el usuario esté tecleando, ¿verdad? Sí. Y podríamos saber si la cadena contiene. Imagínense que está prohibido iniciar con un número. Entonces ustedes podrían, ya vamos a aprender también un método ahorita para saber si algo es un número. Entonces voy a combinar métodos para poder hacer ese tipo de circunstancias. ¿Ok? Bueno, sigamos. Veamos ahora estos que tal vez van a estar bien interesantes. IsDigit. Conozcamos de una vez IsAlpha. Conozcamos de una vez IsAlnum. Todas son abreviaturas. IsSpace. Y vayamos a ver sus cadena 1. Vamos a crearla como 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que estamos tratando cadenas. Datos que el usuario nos puede enviar como cadenas. ¿Sí? Formularios que en un momento dado se llenan y cuando se convierten los datos en la web se vuelven cadenas. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que aprender a poderlas manejar. ¿Ok? Cadena 4. Vamos a crear una con un espacio vacío, un par de espacios vacíos ahí. Cadena 5, así las podemos analizar todas. Y podríamos decirle Python es genial. ¿Ok? Bueno, miremos las cadenas que acabamos de crear. Nosotros podríamos irle a decir print cadena 1 punto para su método isDigit, ¿sí? IsDigit, yo le podría preguntar, miren, ¿y qué me va a responder? Bueno, dice, mira, la cadena 1 son dígitos. Entonces yo podría venir y decirle, sí, mira, son dígitos. Ah, miren qué interesante. Entonces yo en un momento puedo recibir datos de un formulario y los puedo analizar también, pues, ¿verdad? Print, le voy a decir cadena 2 is alfa. Me pregunta entonces si todos los datos son alfabéticos. Miren, y me dice true. Vayamos a analizar la cadena 2. Miren, la cadena 2, todo son letras, pues, ¿verdad? Todos son alfabéticos, todos son alfabéticos. Veamos otro ejemplo más. Print, cadena 3, punto, y ahora le voy a decir is all known, miren. Y entonces ahora le estoy preguntando, mira, ¿sí? Si todos son alfanuméricos, ¿ok? Si todos son alfanuméricos. Entonces nosotros aquí podemos ir a visualizar y dice true. Todo es alfanumérico. Miren, la cadena, toda es alfanumérica. ¿Ok? ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Print, cadena 4. Yo le podría preguntar también con el método isSpace. Miren, todos estos métodos son excelentes ustedes. Tenemos que dominarlos porque nos pueden servir mucho. True, miren, es un espacio. Entonces ustedes podrían venir y decir, si el usuario deja el espacio vacío de un campo, por favor, debe ser obligatorio que lo llene. Entonces ustedes pueden venir y podrían preguntarle siempre que el campo se determina, venir y agarrarlo y preguntarle. Is space, si es igual a is space, print, tienes que llenar este campo, ¿verdad? Un ejemplo, pues, ¿verdad? Estoy parrafaseando porque quiero que lo vayan viendo cómo podría ir funcionando. Print, cadena 5. Yo le puedo decir ahora con el método isDigit. ¿Sí? Miren. ¿Y qué me pregunta aquí? Si todos los datos es igual prácticamente como dígitos. Prácticamente estaríamos hablando como el primero. O sea, ya lo habíamos usado, isDigit. ¿Sí? Pero ahora cambié la cadena. Miren.
Digit es el mismo que usamos en la 28. Aquí todos los caracteres son dígitos. Aquí no. Entonces, veamos qué nos resuelve isDigit. Miren, falso. ¿Verdad? Nos devuelve falso. ¿Por qué? Porque no son dígitos todos. Entonces, volví a repetir isDigit para que ustedes vieran cómo se usa. ¿Sí? Ahora conocen estos métodos que nos pueden ayudar bastante con Python. ¿Qué les parecía? ¿Los conocían? Tal vez conocías algunos, ya conocías todos, pues bueno, si ya conocías todos, enhorabuena, pues, ¿verdad? Si no los conocías, pues hoy los has aprendido y te van a servir mucho durante tu proceso de programación. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, avancemos. Todavía tiene bastante trabajo las cadenas. Veamos este. Capitalize. ¿Sí? Veamos qué hace este, pues. Cadena va a ser igual a decirle hola, mundo, rizando el rizo. Ok. Tenemos hola, mundo en Python. Miren. ¿Sí? Vamos a ver qué nos mandaron en el chat. Esperen un momentito, solo carga. Python es genial, cadena star, Python es genial. IsDigit, todas son letras. Excelente que lo vayan haciendo también, pues. Felicitaciones ahí. Ok, entonces miren, pues, print, yo le puedo decir cadena punto capitalize, ¿sí? Y miremos ahora qué va a realizar. Ok, regresamos aquí, clear, y miren lo que devuelve. Hola, mundo en Python. Solo la primera se volvió mayúscula. ¿Cómo lo habíamos escrito? Hola en minúsculas y Python en mayúscula. Entonces miren lo que hizo. Vuelve solo la primera de toda la cadena en mayúscula. Entonces Capitalize puede servir mucho para cuando ustedes procesan textos y ustedes necesitan volver tal vez la primera línea en una mayúscula. Sí, hay muchos trabajos para edición, o sea, hay muchos trabajos que lo contratan a uno con Python para que uno arregle gente que está escribiendo un libro, abogados que están haciendo algún escrito, ¿sí? Que tiene demasiadas hojas, un documento, y uno tiene que ordenarlo y analizarlo. Entonces uno crea, con este tipo de métodos, uno crea soluciones que puedan ir a arreglar documentos que son por volúmenes, pues. ¿Ok? Conozcamos otro más, pues. Conozcamos title. ¿Ok? Miren, pues. Print, cadena, punto, title. La cadena ya la tenemos ahí arriba. Print vacío. Y ahora veamos qué hace title, a diferencia del anterior. Miren, este fue el capitalize y este es el title. ¿Qué hace title? Todas las letras de la primera letra de cada palabra, todas en la cadena, las vuelve mayúsculas. Entonces podemos observar nosotros cómo title vuelve mayúsculas todas, ¿verdad? Las vuelve mayúsculas todas. ¿Ok? Bueno, sigamos avanzando. Veamos ahora swap case. Cadena igual a hola mundo. Print cadena punto swap case print. Podemos irlo a ejecutar y miren lo que nos devuelve. Convierte, ¿sí? La primera en minúsculas y el resto en mayúsculas.
Profe, ¿y si la cadena estuviera al revés? ¿Qué va a hacer? Bueno, ejecutémoslo. Miren, igualmente vuelve la primera en mayúscula. Miren, cada uno, o sea, lo invirtió, ¿verdad? Lo invierte, miren. O sea que swap case hace una inversa, ¿sí? O sea que swap case hace una inversa de cómo vengan los caracteres, ¿ok? De cómo puedan venir. Tenemos usuarios ustedes que hacen relajos. Miren, nuestro peor enemigo como programadores, ¿quién creen que es? ¿Quién creen ustedes que es el peor enemigo del programador? No, no somos nosotros. ¿Quién es el peor enemigo del programador? El usuario final, porque el usuario trata de ver por dónde el programa se va a quebrar, ¿sí? Le busca, mete caracteres que no hay que meter, mete letras que no son permitidas. Si ahí dice escriba blanco, pone negro. Si ahí dice escriba sí, escribe no, ¿verdad? El usuario siempre trata de ver por dónde el programa se puede quebrar para ir a decir al jefecito, mire, el programador no sirve, ¿verdad? Mire, ese programa tiene fallas. Mejor nosotros nos adelantamos, por eso nosotros nos adelantamos y le bloqueamos cualquier opción que él pudiera meter, ¿verdad? Por eso se inventó el try. El try es un as bajo la manga de los programadores. Sí, el try y except son unas mangas para los programadores. Es un as bajo la manga. ¿Ok? Cadena. Es igual, deberíamos aprender a resolverlo sin esas instrucciones. Hola mundo. Hola Python. ¿Ok? Tenemos este. Print. Le vamos a decir cadena.count. Miren. Y le vamos a decir que queremos hola. Miren. ¿Qué está haciendo? ¿Qué creen ustedes que está haciendo? Cuenta cuántas veces aparece dentro de la cadena. Pero hola con minúsculas es el mismo hola que vemos en las cadenas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Es este mismo hola igual a este hola? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? Creo que no, dicen algunos. Veamos. Exactamente. ¿Cuántos nos devuelve? Uno. ¿Sí? Uno. Si nosotros incrementamos, perdón, bueno, ese se queda igual. Si nosotros bajamos este, observemos, devuelve 2. No son el mismo, no son el mismo carácter. Profe, ¿y por qué no son el mismo? Porque si nosotros nos vamos al código ASCII, nosotros vamos a poder ver, y tengo mi paginita muy interesante argentina, pero hoy no me la dio. Ah, es que puse ASCII, ASCII, AR. Ay, espérenme ustedes. Es que este doc, ¿cómo cuesta? Código ASCII. AR, vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Miren, no es lo mismo la H mayúscula porque en el código ASCII es 72 y la H minúscula es 104. Él compara los números, o sea, él compara los números. ¿Ok? Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que no son la misma, ¿ok? Él compara y no son la misma. Entonces realmente él fue a buscar por los valores, ¿sí? Entonces no está, ¿ok? Pero hace conteos, prácticamente cuenta, ¿sí? Veamos este otro que es bien interesante. Miren, center, ¿ok? Center tiene también dos argumentos. Tiene dos argumentos.
¿Puedo decir un dato curioso? Sí. Cadena es igual. Hola, mundo. Hola, Python. Leemos tu comentario cuando lo escribas, Carlos. Quedamos a la espera de tu dato curioso. Hola, mundo. Hola, Python. Se puede escribir cadenas solo con los códigos ASCII y se vería lo mismo, pero es más lioso. Correcto. Así es. Uno puede escribir con los códigos ASCII, ¿sí? Y ahorita vamos a ver unos métodos precisamente que Python tiene para ello. Entonces, miren, pues, print cadena punto center. Ah, no, perdón, me confundí en la cadena. Ustedes, esta es la que usamos arriba. Espérenme, porque eso no. Yo quiero centrar una sola palabra. Python. ¿Ok? Cadena center. Y les explicaba que center tiene básicamente dos argumentos, ¿ok? Entonces, Center maneja dos argumentos, ¿sí? ¿Qué argumentos maneja? Miren, pues, el primero, que es como el ancho que yo quiero delimitar del espacio en donde va a aparecer la palabra. Y el segundo, con qué deseo que se rellene esos espacios que le quedan al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, Center me puede alinear una cadena. Miren, miren qué bien queda. Entonces le digo, de un ancho de 10, vas a centrar la palabra y rellenas a la izquierda y a la derecha con asteriscos. Entonces ustedes cuando ya hagan sus salidas, ya pueden hacer salidas más presentables. ¿Ok? Excelente. Bueno, conozcamos más métodos. ¿Quieren conocer más? No. Zfill, ¿sí? Zfill nos puede a nosotros devolver una copia de la cadena con un relleno de ceros. Miren, pues, número es igual a una cadena de 42, print número punto zfill y le voy a decir de 5. Miren, esto queda muy bonito para cuando necesitamos presentar salidas formateadas bastante interesantes con los dígitos, ¿verdad? Miren, miren cómo nos la devolvió. 00042, como que estuviéramos haciendo un, 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 un secuencial, ¿va? Miren qué bonito quedaría para un secuencial, ¿va? Para una casilla que debería ser secuencial, ¿sí? Después usamos el 43, el 44, el 45 y que aparezca cuál sería el ancho que puede tener un dato, pues, ¿verdad? Entonces eso nos lo vuelve bastante, bastante interesante, ¿verdad? Conozcamos más. Para numeración en boletas, cabal, César, sí, que para numeración en boletas. Entonces nos puede servir. Veamos este, expand tabs, ¿sí? Y este es bien interesante. Miren, pues, lo voy a ir explicando conforme lo tecleamos. Cadena. Si yo tuviera una cadena donde uso el operador de escape, T, ¿sí? Yo podría venir, T que es un tabulador. ¿Se recuerdan que T es un tabulador? En ese creo que no lo enseñamos cuando vimos operadores de escape. Pues entonces lo estoy explicando ahorita. Print, yo le podría decir cadena punto expand tabs. Miren. Y entonces veamos qué es lo que va a ir a hacer. Miren, pues. Miren qué hace. Hace una tabulación. Miren. Sí, hablamos del operador de escape, Carlos. Vimos N que era new line. Ahora T es tab. ¿Sí? El defecto de una tabulación, para que ustedes lo sepan en código Python, es de 8 caracteres. Entonces, podríamos decir que esto es T, es tabulación, tabulador, default, 8 espacios. ¿Ok? Eso es lo que Python maneja por default. Entonces, nosotros podemos tener también un espaciado por como nosotros lo quisiéramos ir poniendo. ¿Ok?
Bueno, veamos más. Pertenencia, in. Me volví loco con las cadenas ustedes. Cadena es igual, Python es genial. Miremos este otro, pues. Print, nosotros le podríamos preguntar, la cadena o subcadena está en cadena. Miren, o sea, ¿me puedes hacer el favor de ir a buscar esta subcadena dentro? O sea, esta pertenece a la cadena principal. Entonces nosotros le podemos ir a preguntar a Python y nos dice verdadero, mira, verdadero nos dice, ¿sí? Está dentro de Python es genial. Podríamos preguntarle eso, miren, falso, eso no está, ¿ok? Eso no está, sí está. Entonces nosotros en un momento dado podríamos ver, mira, viene un carácter especial, o póngale que fuera a ser exacto, eso iba a decir, yo ya me lo robaron aquí en el chat, se me adelantaron. Lo iba a decir para comprobar un correo electrónico. No, hombre, Carlos, está bien, excelente que ya lo vayan visualizando. O sea, nosotros podríamos decir, se procede el formulario cuando presione el botón de enviar si existe la arroba en la cadena que el usuario metió. Si existe la arroba, quiere decir que es un correo válido. Después tendríamos que tener las excepciones que si puso dos, ¿verdad? Porque no pueden haber dos arrobas en un correo electrónico. Pero por lo menos vayámonos a la primera parte. Si hay una arroba, podríamos decir que es un correo electrónico válido, ¿verdad? Ese podría ser como que el primero, pues, ¿verdad? Veamos más, pues. Case fault. Miren este qué bonito es. Cadena 6 es igual. Esto tiene mayúsculas intercaladas. Por eso me tardé porque lo fui escribiendo de diferente manera. Cadena min, le vamos a decir que es cadena 6 punto casefall, ok, print, cadena min, print. Miremos casefall, cómo lo va a hacer, pues. Y casefalls, miren qué volvió. Esto tiene mayúsculas intercaladas. Miren cómo era el original y miren cómo lo volvió. Bueno, aquel usuario que quiere hacer sufrir al departamento de tecnología, ¿verdad ustedes? Ese usuario que quiere escribir así, miren, ¿sí? Nosotros se lo volvemos normalito, pues, ¿verdad? ¿Sí? No pudiste, bandido, le decimos únicamente nosotros. ¿Sí? ¿Verdad? No pudiste contra nosotros. Ok. Bueno, pues miren, pues lo que estábamos preguntando, y viene el usuario y se mete a la tabla ASCII y ve que dice que el carácter nulo se puede con estos datos, ve que el timbre de la campanita puede sonar con estos datos, ve que hay caracteres especiales y dice, hoy sí me voy a pasear en esos de informática, ¿va? Y decide que va a empezar a usar códigos ASCII dentro de nuestros datos que quiere ingresar. Entonces, Python dice, gracias Guido Van Rosen por defendernos. Entonces dice, is ASCII. Miren, ¿qué va a hacer? Va a verificar si hay códigos ASCII. Cadena 7, bueno, entre los ASCIIs, pues él lo puede considerar si está en inglés, digamos un ejemplo. O viene el usuario y nos dice, mira, te lo voy a colocar en inglés. Cadena ASCII, ese usuario que quiere que nos despidan a puro tubo porque quiere llevar al primo como programador, ¿verdad? Cadena 7 is ASCII, perdón, puse is alfa, is ASCII, ¿verdad? Porque a puro tubo quieren llevar a la familia al trabajo. Cadena ASCII,
y nosotros podríamos ir a visualizar. ¿Ah? Ok, miren, true, ¿verdad? También nosotros podemos ir a probar caracteres directamente ASCII, pues, ¿verdad? Al 177, miren, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos también incorporarlos. ¿Eso es de dónde se lo sacó, profe? 177, aquí está, miren. 178, ahí está, ¿verdad? Ahí puedo poner los caracteres ASCII, ¿verdad? Dice cuál es el método contrario y pone todo mayúscula. Ese creo que lo dimos ayer. Voy a revisar porque ese lo dimos ayer. Sí, ayer enseñamos los dos de mayúsculas y de minúsculas. ¿Sí? Solo porque me lo pidieron, lo voy a copiar y pegar de los anteriores. Vale, aquí está. No lo voy a explicar, pero ya los habíamos puesto. Ahí los tienes, mira. Cadena Python es genial. Con upper te lo vuelve todo mayúscula y con lower te lo vuelve todo minúscula. ¿Ok? Ese es de ayer. Ese es de ayer, pero bueno, nada nos cuesta volverlo a explicar. ¿Ok? Bueno, veamos este otro también. Is decimal. Is decimal lo que va a hacer es ir a comprobar si toda la cadena está en el sistema decimal, porque puede haber hexadecimal, binario, ¿verdad? Que Python maneja. Entonces, le voy a preguntar si toda la cadena está en un sistema decimal. Miren, es decimal. No es decimal de punto decimal, no se vayan a confundir. Es del sistema decimal de números, o sea, del 0 al 9 o binario 0, 1 o hexadecimal del 0 al 9 más A a la F, ¿sí? O octal, que también es de 0 al 8, porque Python puede manejarlos por ser un lenguaje científico. Es decimal, is decimal, is decimal. Miren, entonces le pregunto, print is decimal. Entonces, me va a ir a corroborar si es un sistema decimal. Miren, me dice verdadero. Es un sistema decimal que tienes en la cadena. ¿Ok? Entonces, nosotros también podríamos ir a ver si el usuario en un momento dado nos pone sistemas octales, hexadecimal, binario, ¿verdad? Entonces nos podemos cuidar de ello. Conozcamos otro método ORT que nos devuelve el valor Unicode. O sea, nos devuelve este valor. Si yo quisiera saber cuál es el valor de la tabla ASCII de la A mayúscula, ¿qué número tiene ahí? Aquí lo pueden ver en el grande, miren. ¿Qué número tiene la A mayúscula en la tabla ASCII? El 65. Ok, entonces imagínense que nosotros queremos, viene ese usuario aquel y dice voy a poner mi nombre con caracteres ASCII. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver y le vamos a decir, bueno, miren, conozcamos cuáles son los valores. Carácter, ¿sí? Lo voy a transformar y le voy a decir ort, carácter, print, carácter. Aquí sí actualicé la cadena, ¿va? Aquí sí actualicé la cadena. Miren. Entonces regreso a mi código y le digo. Y miren qué valor nos devolvió. La A, ¿qué valor tenía en la tabla ASCII? La A mayúscula tiene el valor 65. Entonces conoce la tabla ASCII y me devuelve el valor. Miren qué interesante. Y me devuelve el valor. ¿Está bonito ese? No. Profe, ¿y si fuera al revés? Porque el usuario no lo va a hacer al revés. Ah, bueno. Entonces tenemos CHR, ¿sí? Que va a devolvernos el valor de Unicode, pues va regresando el valor. Vale. Como ya conocimos cuál era el 65, valor Unicode, que así es como se llaman, le vamos a decir nosotros 65. Miren, carácter va a ser igual a CHR. ¿De qué? De valor Unicode que acabamos de meter. Miren, print, carácter. ¿Ok? No se modifica la cadena, se borra y se crea una nueva con el mismo nombre, ¿verdad? Así es, recuérdenos que las variables, aquí lo que yo hice, recordemos que las variables en Python son dinámicas.
Reemplacé la cadena completa. No la modifiqué. No la actualicé. Eso no existe. ¿Sí? ¿Sí? Podríamos nosotros decir que del CRUD de las cadenas, lo único que las cadenas no tienen es update, ¿verdad? No tienen update. ¿Ok? Entonces, ahora veamos el Unicode. Miren, profe, usted usó una palabra bien rara ahí. Root, ahorita lo vamos a explicar. Miren, ¿qué nos devolvió? La A. Ya conocíamos que 65 era la A, pues, ¿verdad? Entonces nos devuelve el valor Unicode que está en la tabla ASCII. Ahora le pedimos el del 65 y nos devuelve la letra A prácticamente. Entonces nosotros podríamos ir a saber si el usuario en un momento dado nos quiere hacer ahí afectados con esto. ¿Ok? Profe, usted mencionó una palabra mera extraña. Sí, usé la palabra CRUD. ¿Quién sabe qué es CRUD? ¿Ah? ¿Qué es CRUD? La C es de create, basura, dicen. Create, la R es de read, la U es de update y la D es de delete. ¿Ok? No sé si es delete o delete, no sé, pero ok, ahí está. ¿Ok? Entonces, podemos ver nosotros que las cadenas, el único que no tiene prácticamente es update, ¿verdad? No, delete sí tiene, porque puedo eliminar la cadena, ¿va? Sí. La reemplazo por una vacía y ya la eliminé, pues, ¿verdad? Sí. Son mañas que hay, ¿sí? Pero lo único que no tiene es update, ¿verdad? Las cadenas no tienen update porque son ¿qué? Inmutables, ¿sí? Son inmutables, entonces no se pueden modificar. Por eso es que la U del CRUD no se puede, ¿ok? Veamos nuestro último ejemplo de la noche. Pues, este es un poquito más larguito, pero lo vamos a trabajar, ¿sí? ¿Y qué queremos hacer? Bueno, sé que todavía no hemos visto esta estructura, pero quiero enseñarlo de una vez. Definir una tabla de traducción, así es como se llama, de traducción utilizando str make trans de transformation y aquí está. Miren pues, vamos a crear lo siguiente. Tabla es igual a un método str.makeTrans de qué. Bueno, no hemos visto las estructuras de diccionarios, pero solo quiero que ustedes ya lo vean para cuando no tengamos diccionarios. El diccionario, su llave es A y su valor le voy a decir que es X. Voy a crear otro elemento que va a ser la llave B y le voy a decir que su elemento es Y. Voy a crear otro elemento que su llave es C y su valor es Z. ¿Ok? Tenemos un diccionario. ¿Sí? Tenemos un diccionario. Bueno, ahora voy a definir una cadena de ejemplo. Digamos que quiero usar la cadena que tiene directamente A, B, C, D, E. Miren, esto es algo normal. ¿Ok? Bueno, ahora queremos hacer el translation de la tabla. ¿Sí? Queremos hacer un translation de la tabla. ¿Ok? Entonces, le digo cadena traducida va a ser igual a cadena punto translate más o menos, si es como una encriptación, tabla, aunque en Python Essential 2 enseñamos a encriptar. Print, vamos a ver, cadena original, original, dos puntos, y le decimos cadena, ¿ok? Esa es la cadena original, va a ser ABCDE. Ahora le digo print y le voy a decir cadena traducida, ¿ok? Y le decimos cadena
traducida. Miren lo que hace este código. Pues, profe, qué complejo. Pues sí, más o menos un poquito complejo. Este es un diccionario. Más adelante vamos a aprender de los diccionarios. Tengo una cadena ABCD. Le digo, quiero crear una nueva cadena. ¿De quién? De cadena con el translate de la que es tabla. Miren, translate con tabla. ¿Sí? Entonces conozcamos qué hizo Python con esta información. Bueno, aquí lo tenemos. Miren, creó la cadena. Esta es la original, ABCDE. Pero ahora creó, miren, sustituyó el ABC por XYZ. El DE lo dejó esto, reemplazó estos. ¿Por qué los reemplazó? Porque pudo ir al diccionario y vio que los valores de A, aquí, A tiene como llave y como valor la X en un diccionario, como clave B y como valor Y, como clave C y como valor Z. Como se encuentran aquí adentro de la cadena, le dice, mira, de esta cadena, busca en el diccionario si existe esa llave. Si existe esa llave, ponle el valor y sustituye y crea una nueva cadena. Como A, si existe en el diccionario con el valor X, los crea la cadena nueva con el valor X. Como B, si está en el diccionario como un valor Y, se trae el valor de Y para la nueva cadena. Como C, si existe también como llave en el diccionario y como valor Z, se trae la Z. Va y busca la D como llave, no está. Entonces no la puede cambiar. Busca la E, no está en el diccionario, entonces la deja intacta, creando Y, X, Y, Z de E. Miren. Sí, claro, Carlos. Dicen para traducir palabras sueltas a otros idiomas estaría simpático. Sí, correctamente. Correctamente que sí. Es un ejemplo algo complejo, tal vez cuando ya veamos diccionarios lo vamos a poder entender mejor. Pero por el momento quiero dejarlo también porque son partes de lo que puede hacerse con las cadenas. El STR viene de cadena, ¿sí? ¿Sí? Viene de cadenas, o sea, son métodos de la librería de cadenas. O sea, la cadena tiene sus librerías en Python también. Las cadenas son muy extensas. Profe, ¿usted nos enseñó todas? No, aproximadamente les enseñé más de 30 métodos y procesos con cadenas. Eso aprendimos más o menos. Más de 30 métodos y procesos con cadenas. Creo que fueron bastantes. ¿Sí? Podríamos decir que casi cubrimos la gran mayoría, pero todavía hay un poco más. Sí, todavía hay unos pocos más. Pero creo que con las dos que nosotros ya aprendimos en estos 2 días, miren, tenemos todos estos en el 10, miren todos los que hicimos, ¿verdad? Más los de hoy, chica, creo que hemos abarcado una gran posibilidad de procesamientos con las cadenas, ¿verdad? Entonces ahora ustedes ya conocen más de 30 métodos y procesos con las cadenas que pueden poner en práctica durante su ejecución de programas. ¿Por qué es tan importante conocer de cadenas? Porque es como vamos a extraer la información de los formularios y de las bases de datos. Muchas veces se van a venir como cadenas a nuestro código y nosotros vamos a tener que aprender a tratar esas cadenas. Profe, es que me sonó ridículo que usted me diga que pusimos cadenas como estas, como estas. Mire dónde está estas, ¿ve? Pero es que estos datos, es que esto pudo haber sido la edad de una persona. Sí, profe, pero la edad pudo haber venido en un formulario donde decía ingrese su edad y cuando te la trasladan a ti viene como una cadena, porque el formulario la tomó como una cadena. ¿Me doy a entender? No viene numérica, no viene numérica, ¿sí? Un sueldo puede venir también en un tipo cadena, un interés puede venir en tipo cadena, porque el formulario recibe esa data. Si estamos trabajando con un frontend y el desarrollador frontend crea esos campos en el HTML como de texto, nos vienen como texto. Recordémonos que en HTML yo puedo ir a definir de qué tipo es cada campo del formulario, ¿sí? Y en HTML, cuando yo le diga el type, yo le puedo decir que es un type text, que es un type num, es un type email, es un type
web, o sea, es un type password, pero si yo como programador frontend no le pongo esos datos correctos y todas mis casillas de un formulario las vuelvo text, ¿cómo viene ese dato cuando se presiona el get post, como pueda venir por get o por post, dependiendo de cómo venga el formulario a través de PHP o de JavaScript, puede venir en una cadena? ¿Me doy a entender? Por eso es importante poder dominar todos estos temas de cadenas, ¿sí? Porque el desarrollador frontend en un momento dado me puede mandar toda la info como cadenas. Y cuando me la mande como cadenas me va a molar, porque imagínense que esto fuera un interés o fuera la edad de una persona para un usuario, para crear un usuario. Yo voy a batallar metiendo estos campos en la base de datos como cadenas. Entonces yo las voy a tener que saber manipular. Entonces miren, yo podría venir y hacer cosas como esta. Mira, si es una edad, lo primero que voy a verificar es, mira, el usuario me puso isDigit, porque imagínense que el cuate todavía viene y escribe en el formulario, porque como es texto, el formulario web, imagínense que los escribiera a 45 años, porque ahí preguntaba su edad. Y como el desarrollador frontend no limitó, porque puso que era una casilla de texto, el usuario puede escribir 45 años. Yo puedo meter 45 años en la base de datos que ya está creada como numérica en esa celda y yo podría ir a meter ese valor. No, va a colapsar la base de datos. Pero el usuario ya llenó su registro. Ese ya es esclavo del backend, va. O sea, nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, yo uso todo este tipo de cosas, es digit y de todo, y verifico. No, no es un dígito, mira. Entonces yo puedo venir y agarro mi telefonito, mi extensión Cisco sobre IP y llamo al del frontend. Mira, mano, ¿qué estás haciendo? Pues va, esa tu casilla de edad está mal hecha, ¿verdad? Me estás metiendo en problemas. O mira, te estoy devolviendo todos estos usuarios porque no pudieron ser válidos para ingresar en la base de datos. Entonces ya va a ser clavo del frontend tener que ver cómo arregla todo eso, pues, ¿me entienden? Pero nosotros como programadores cuidamos la data que se va a ingresar en la base de datos, ¿sí? Cuidamos la data. Entonces, yo verifico de esta forma. ¿Es digit? Sí, mira, sí es digit. Vino como texto, pero es dígito. Entonces, yo ya uso una conversión de int y convierto esta cadena a int y la meto en la base de datos como un número, ¿sí? ¿Se recuerdan que ya vimos int? Entonces, yo puedo convertir. Entonces, yo después podría venir y decirle, ¿verdad? ¿Sí? Edad es igual a int de cadena 1. Pero ya se cumplió el if, ¿va? If is digit, sí, mira, entonces conviértelo en cadena y ahora mándalo a la base de datos. ¿Qué tal? Nosotros somos buenos programadores, ¿va? Evitamos los errores, ¿sí? ¿Me doy a entender? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que las puedan dominar? Perdón, ya me extendí en el tiempo, pero ¿se dan cuenta por qué es importante que podamos dominarlas? Porque todo lo que viene de la web va a venir en tipo cadenas, la gran mayoría. La gran mayoría. ¿Y saben qué es lo hace lo peor? Que después todavía estos datos vienen hacia una lista, o sea, un array o un vector, o vienen en una tupla, como vamos a conocer que Python maneja también. Entonces nosotros tenemos que ir a aprender. Por eso también aprendimos el día de ayer a cómo convertirlo a listas, porque en un momento dado pueden ser valores que nosotros lo necesitemos en un array. En Python no se llaman arrays, se llaman listas. Pero estoy diciéndolo así para que aquellos que dominan otro lenguaje digan, está hablando de vectores, está hablando de arrays. Aquí se llaman listas en Python, pues, ¿verdad? Así es, nosotros tenemos que depurar, Carlos, los datos para mandarlos a la base de datos. Y ese es el trabajo de un backend, ese es el trabajo de un programador backend. Es ver que los datos ingresen correctamente a la base de datos. O sea, nosotros pasamos ese motor. El frontend creó, diseñó, creó, trae un texto plano toda la información. Nosotros la procesamos con el backend usando Python y de ahí la mandamos a una base de datos, ¿verdad? Y ya entra nuestro SQL, entra Oracle, entra a Mongo, ya de la forma correcta, dependiendo de lo que la empresa utilice como una base de datos. O se va al Azure o se va al Amazon Web Services, ¿verdad? Pero nosotros hacemos todo ese filtraje de corrección de los datos para que se entren correctamente. Y ya después el Database Administrator no esté sufriendo con crear queries, pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo va toda la línea de trabajo? ¿Sí? El problema es cuando uno es todólogo y uno hace todo, pues, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres todólogo, pues entonces lo vas a hacer a tu propio criterio, el frontend, el backend y el data administrator, ¿verdad? Entonces tú vas a hacer todo, pues, ¿verdad? Aunque no es conveniente, pero uno debe saber un poquito de todo. Pero lo mejor es tener un team donde haya un frontend, un backend y un database administrator, ¿verdad?
Eso es lo mejor para trabajar. Bueno, hemos llegado al final y después de unos meses te pegas un tiro, cabal, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que te pagan como todólogo, pero no te dan el sueldo de los 3 puestos, ¿verdad? Solo te dan el de uno y quieren que hagas de todo. Así funciona la industria, ¿verdad? Pero bueno, pues ese sería otro tema y ese sería un en vivo que podríamos hacer, platicar sobre los puestos laborales. Ok, bueno, pues entonces nos vamos a despedir de nuestros amigos en YouTube, que son los que están viendo esta grabación. Les decimos hasta pronto. En la descripción del video puedes encontrar los enlaces al grupo del Discord, al del WhatsApp y te esperamos en las comunidades que tenemos también ahí. ¿Ok?